Un gusto tener esta oportunidad de reflexionar sobre, creo que es un tema que nos preocupa a todos. Ayer conversaba con un profesional médico, psiquiatra de nuestra ciudad, y quería venir esta noche, pero justamente está en un congreso de psiquiatría en Mar del Plata. Pero me decía, creo que tenemos que trabajar en conjunto distintas instituciones de la ciudad para abordar temas como este. Me dice, estamos preocupados, sobre todo por la gente joven de la ciudad. Y creo que todos compartimos esa visión. Así que es un gusto que hayan aceptado la invitación y podamos compartir este tiempo esta noche, y agradecemos al doctor Yoldi y a su esposa Adriana que hayan venido, que hayan viajado unas cuantas horas para venir de Tucumán hasta aquí. Muchas gracias. El doctor Ernesto Yoldi es médico psiquiatra, terapeuta familiar, y ha desarrollado por muchos años el ministerio, el servicio de aconsejamiento familiar por más de 20 años en la ciudad de Rosario. ¿Sos nativo de Rosario? ¿No? Ah, tucumano. Bien. Pero muchos años en Rosario y ahora vuelta al Pago. Así que tiene una vasta experiencia en todo esto que estamos comentando. Él, a través de todo este tiempo de servicio, ha sido expositor, conferencista en eventos que se han realizado en escuelas, en iglesias, en universidades, en distintos ámbitos. Ha escrito, por lo menos sé de 2 cursos. Uno se llama Las bases del aconsejamiento bíblico individual y familiar, y otro curso avanzado de asesores familiares. También desarrollan un servicio de capacitación, ¿no?, para asesores familiares. Así que es un privilegio para nosotros tenerlos aquí en la iglesia y poder abrir esta conferencia a público en general, ¿no? Así que todos bienvenidos, siéntanse cómodos. Y al final de lo que Ernesto nos comparta, podemos hacer preguntas. Así que a medida que vaya desarrollándose el tema, si quieren ir anotando algunas cosas, al final vamos a tener un tiempo de preguntas. El tema de hoy, cómo enfrentar el estrés y la ansiedad, opino yo que es un tema interesante. Diría que es un tema actual frente a las situaciones que nos han tocado vivir en este último tiempo, ¿no? Pandemia, pospandemia, las crisis de nuestro país, lo económico, lo laboral, sumado a todas las crisis que tenemos de yapa en la familia, en los problemas personales y demás. Así que, pero diría que este tema, además de ser interesante y actual, yo lo calificaría como necesario para la vida. Así que vamos a dejar que Ernesto nos abra el corazón y nos hable de su experiencia. Ernesto.
Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación también y esperamos estar a la altura de este público tan variado, tan exigente. Bueno, estamos muy contentos con mi esposa de estar aquí. Es verdad que viajamos de Tucumán, gracias a Dios tuvimos un viaje tranquilo, así que estamos con energía para compartir este tiempo. Ustedes saben que el gran mal de nuestra época justamente es el estrés. Y yo les voy a dar un pequeño dato. Nunca en la historia de la humanidad el hombre ha estado sometido a la cantidad de estímulos que hoy en día el ser humano percibe, sostiene y vive permanentemente. Eso nunca en la historia ha pasado. O sea que somos conejillos de India en un sentido. Ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa absolutamente nueva y estamos experimentando cosas que nunca antes el ser humano ha experimentado, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que vamos a ver hoy. O sea, vivimos con una epidemia de aumento. El comentario que hacía recién Roberto, vivimos con una epidemia de trastornos de ansiedad. Ustedes saben que dentro de la psiquiatría hay un gran capítulo que son los trastornos de la ansiedad, justamente donde hay distintas patologías, donde justamente la causante de todo esto es la ansiedad desmedida o la ansiedad excesiva, exagerada, que muchas veces sobrellevamos los seres humanos sobre nuestra psiquis. Entonces yo voy a pasar revista, voy a tratar de ser rápido, no aburrirlos un poquito de qué se trata cuando hablamos de esto. Le voy a pedir allí a José que me ayude con las diapositivas y vamos a ir viendo de qué se trata el tema de el estrés y de la ansiedad. Vamos a ir pasando. Si ustedes ven, me avisan, espero que vean un poquito. Bueno, ustedes saben que el estrés es un término inglés, ya se ha castellanizado, ahora ya lo podemos escribir con la E, estrés. Significa básicamente tensión. Es la tensión que el ser humano experimenta. Obviamente, hay distintos montos de esa tensión. Podemos estar tensionados porque tenemos un viaje, por ejemplo. Podemos estar tensionados porque tenemos un examen. Y podemos estar tensionados porque trabajamos 12 horas por día de lunes a domingo. Y obviamente no es el mismo nivel de tensión. Pero de ahí viene la idea de la palabra estrés. Es una reacción fisiológica del organismo. ¿Quién lo descubrió o quién lo describió, podríamos decir así, por primera vez? Fue Hans Seil en 1930 y él habló de lo que se denominó científicamente el síndrome general de adaptación. Ante una necesidad, por ejemplo, de escapar, el ser humano se pone en tensión. Ustedes vieron, hoy veníamos con mi esposa en el auto y de repente alguien hizo una mala maniobra y ¿qué hizo mi esposa? Se tensionó. Y me dijo, cuidado. ¿Por qué? Porque tuvo temor de que podía pasar. O sea, su cuerpo fue una tensión momentánea y pasó. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad, podríamos decir así, ¿de qué? De tensionarnos ante una determinada situación para poder escapar. El término fisiológico es estrés, el término patológico es distrés, no lo usamos habitualmente. Siempre cuando hablamos del estrés le damos una connotación negativa, pero en realidad el término patológico negativo es distrés, o sea, una alteración, podríamos decir así, de ese fenómeno natural de adaptación que tenemos todos los seres humanos. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad viene del latín anxietas, que significa aflicción o sensación de que algo malo va a ocurrir. No sé, cuando ustedes a veces esperan, por ejemplo, la nota de un examen. Yo iba a la facultad, los profesores nos hacían pasar, nos tomaban el examen y al finalizar nos daban la nota. Estábamos todos, ¿no?, ansiosos, esperando hasta que los profesores venían y nos daban la nota y sabíamos si habíamos aprobado o no. Esa sensación de expectación, de esperar algo, justamente es la ansiedad. Y por supuesto tiene connotaciones cognitivas, emocionales y también físicas, que las vamos a ver a continuación. Muy bien, pero sigamos un poquito adelante y vamos a ver cuáles son las fases del estrés. O sea, indudablemente hay un monto de estrés que podríamos decir así que es normal, que lo podemos soportar. Pero cuando estamos sometidos ante una alarma muy intensa, por ejemplo, mi jefe me dice, Ernesto, si no trabajas mejor, te voy a echar del trabajo. ¿Cómo voy a ir al otro día yo a trabajar? Voy a ir tensionado.
Porque voy a sentir que mi jefe me está observando, a ver cómo es mi desempeño. Ahora, si mi jefe me sigue haciendo crítica, me sigue observando, me sigue haciendo trabajar bajo presión, probablemente con el tiempo esa sensación de alarma inicial se transforma en un periodo de resistencia, donde yo siento que puedo soportar de alguna manera esa tensión. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Entonces, tal vez yo me esfuerzo, en vez de trabajar 8 horas, trabajo 10, trato de ser meticuloso, de hacer todo bien, me exijo, voy a mi casa y pienso qué voy a hacer mañana en el trabajo para rendir mejor. Y me empieza a pasar que empiezo a pensar todos los días en lo que voy a hacer el otro día, después empiezo a dormir menos, me empiezo a quedar la noche pensando en los problemas que pueden surgir al otro día. Y entonces en vez de dormir 8 horas, empiezo a dormir 7, después 6, después 5. ¿Por qué? Porque estoy en esa etapa de resistencia. Mi cuerpo resiste la tensión hasta que llega finalmente el momento del agotamiento. Y ese día, o esos días, cuando llega el momento del agotamiento, probablemente no me pueda ni siquiera levantar para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo dice, basta, no doy más, ya no puedo soportar esto, y entra el periodo del agotamiento, que muchas veces es el momento donde acudimos al médico. Vamos a hablar con el médico, ¿por qué? Porque nos sentimos mal. No puedo dormir, me duele el cuerpo, me siento tensionado, tengo temblores, tengo taquicardia, tengo mareos. Bueno, un sinnúmero de síntomas que lo vamos a ver un poquito más a continuación. Estos son los síntomas del estrés. Hay síntomas físicos, como ustedes pueden ver. Esto se da con un estrés prolongado, como hablábamos, cuando ya ha pasado la fase del agotamiento. Cuando es un estrés agudo, también podemos tener estos síntomas, pero el estrés tiene que ser de una magnitud muy importante. Por ejemplo, qué sé yo, tuvimos un accidente de tránsito, nos salvamos por un pelito y estamos vivos, pero el auto quedó destrozado. ¿Cómo quedamos? No sé si ustedes alguna vez tuvieron un accidente, pero uno queda, no puede dormir a la noche, repasa, piensa lo que hizo, lo que no hizo, lo que pasó, porque es un estrés agudo. Pero el caso anterior que yo les mencionaba, de aquel trabajador que se ve exigido por el patrón, es un estrés que se transforma en crónico. En ambos casos podemos tener síntomas, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de nuca, es típico. El dolor de nuca y el dolor de espalda yo diría que son sintomáticos siempre de la tensión muscular que produce el estrés. Mareo, sensación de tener la cabeza pesada, temblores, sacudidas. Vieron que uno se va a acostar en la cama y salta, ¿no? Y que el que duerme al lado, mi esposa me dice, Ernesto, ¿por qué estás saltando? Y yo no me doy cuenta, pero en la cama estoy saltando. Sudoración excesiva, hormigueos, tensión muscular. Hay más síntomas, por ejemplo, palpitaciones. Muchas veces las personas cuando están sometidas al estrés sienten latidos anormales en el corazón. Los cardiólogos están, pero muy acostumbrados a recibir consultas de este tipo, ¿no? La persona llega al consultorio diciendo, doctor, siento el corazón, me parece que me voy a morir. Y probablemente no tenga ninguna enfermedad cardíaca, pero su corazón está latiendo fuera del lugar. ¿Por qué? Porque está sometido al estrés. Puede sentir ahogo, sensación de falta de aire. Esto lo vemos típicamente, ustedes ya lo deben saber, en las crisis de pánico. Las personas tienen crisis de pánico y parece que no pueden respirar y se desesperan por esa sensación de falta de aire. Bueno, el aparato digestivo, gastritis, colon irritable, diarrea, constipación, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales. Bueno, podría haber más síntomas, seguramente, pero más o menos estos son los síntomas físicos. También tenemos síntomas emocionales. A nivel emocional sentimos, esta sensación de expectación permanente. Sentimos como que estamos en tensión. No sabemos por qué, pero estamos como ansiosos, esperando de que algo malo ocurra. Podemos tener dificultad para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque empezamos a adelantarnos a los hechos, empezamos a pensar en lo que puede pasar hacia el futuro. Podemos tener una sensación de tensión permanente, expectación, nerviosismo, irritabilidad. Nos ponemos irritables, todo nos molesta, respondemos mal, nos molestamos rápidamente con el otro. Si esto progresa, pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo la angustia, que es un síntoma también típico. Nos ponemos muy sensibles, empezamos a llorar por cualquier cosa,
de repente nos sentimos tristes y no sabemos por qué, ¿no? Porque no pasó nada. Vemos una nota en la tele de algo triste y nos ponemos a llorar como si no hubiera pasado a nosotros. Sensación de no poder dejar de pensar, sentimos que nuestra mente no tiene descanso y síntomas ya a veces menos frecuentes, pero que también se pueden dar, que son la sensación de desrealización o sensación de irrealidad, donde las personas dicen, siento que soy un espectador de la realidad, como que yo no estoy formando parte de la realidad, yo estoy siendo como un observador. O bien la despersonalización, siento que estoy separado de mi cuerpo. Así que si les pasa esto, no se asusten, es un síntoma de ansiedad nada más. No tienen doble personalidad ni nada por el estilo. Es simplemente eso. Entonces, estos son algunos síntomas. También tenemos síntomas cognitivos. Todo lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento. Por ejemplo, trastornos de concentración, es muy típico. Y sobre todo lo notan las personas que hacen tareas mentales. Me refiero que tienen un alto nivel de exigencia en su trabajo. Alguien que trabaja con la computadora todo el tiempo, alguien que trabaja con dinero todo el tiempo, qué sé yo, un cajero de banco, un docente. Bueno, cualquier persona y también lo nota obviamente una persona, qué sé yo, una persona que trabaja a lo mejor en una fábrica y tiene que controlar una máquina. De repente se da cuenta que está volando y no está controlando la máquina. ¿Por qué? Porque su mente está desconcentrada. Trastornos de atención y trastornos de memoria. Típicamente nos olvidamos de las cosas. ¿Dónde dejé la llave del auto? ¿Dónde dejé la billetera? ¿El teléfono dónde está? Bueno, ¿por qué? Porque estamos con trastornos cognitivos. Nos olvidamos fácilmente de las cosas. También, por supuesto, podemos tener consecuencias de esto. Una de las consecuencias son este estrés prolongado, esta tensión, esta ansiedad prolongada, puede evolucionar hacia trastornos de tipo ansioso-depresivos. Obviamente esto no quiere decir que porque estemos un día con estos síntomas ya estamos enfermos, no. Pero si estamos más de un mes, 2 meses, 3 meses con estos síntomas, probablemente eso ha producido en nuestro cerebro un desequilibrio neurobioquímico. Y ese desequilibrio neurobioquímico se ha transformado en muchos de estos síntomas en forma permanente. Entonces, cuando ya estamos durante 2 o 3 meses sintiendo estos síntomas, probablemente hemos evolucionado hacia un trastorno ansioso-depresivo. Pero también, otra cosa que hace el estrés y la ansiedad prolongada y absolutamente descontrolada es el debut de enfermedades orgánicas. Ustedes saben que el estrés y la ansiedad, por ejemplo, nos puede llevar a un trastorno de tipo cardiovascular, ya sea hipertensión, ya sea trastornos isquémicos a nivel cardíaco, ya sea arritmias. Si tenemos una predisposición, si hemos tenido algunos síntomas previos, predisponentes, podemos debutar. Típicamente conocemos personas que, por ejemplo, después de una situación de ansiedad muy grave, muy importante, han debutado, por ejemplo, con un cuadro de diabetes posterior, ¿no? Y así se suman muchísimas enfermedades que vemos que son, diríamos de alguna manera, activadas por el efecto del estrés. Tal vez estaban dormidas, tal vez teníamos algún antecedente familiar. Bueno, mi papá sufría de hipertensión, pero yo no. Y de repente, después de un cuadro de este tipo, aparece de repente la hipertensión también en mi cuerpo. Puede llevar también a eso. Por supuesto, el estrés y la ansiedad agravan cualquier enfermedad preexistente. O sea que si yo venía padeciendo algún tipo de trastorno físico, seguramente la ansiedad y el estrés prolongado me lo van a empeorar a ese cuadro. Me voy a sentir peor del proceso físico con el que yo venga trabajando. Y por supuesto, un capítulo especial es el estrés y la ansiedad como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que antes se pensaba que el estrés y la ansiedad eran algo simplemente de la mente, que no tenía nada que ver con el cuerpo. Bueno, estás un poco ansioso, estás un poco angustiado, no pasa nada, ya se te va a pasar. Pero hoy en día el estrés y la ansiedad y todo este tipo de trastornos prolongados
son un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir un factor de riesgo? Que están puestos a la misma altura, por ejemplo, que el tabaquismo, que las dislipemias, o sea, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos. Vieron que usted va al médico y le pide colesterol, triglicéridos, y dice, uy, pero usted tiene el colesterol alto, tiene riesgo cardiovascular. Tiene los triglicéridos altos, tiene mayor riesgo cardiovascular. Bueno, usted es tabaquista, fuma, tiene mayor riesgo cardiovascular. Usted es diabético, tiene mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Bueno, lo mismo pasa hoy en día con el estrés y la ansiedad prolongada. Por eso, lamentablemente, vemos el debut de personas cada vez más jóvenes con trastornos cardiovasculares, justamente por efecto del estrés. También tenemos rasgos de personalidad, diríamos, que podríamos decir que son predisponentes. Como podríamos decir, ver la vida de una determinada manera me puede predisponer a sufrir más de ansiedad, de estrés y de todo esto que yo estoy hablando ahora. Por ejemplo, dentro de estos estilos de personalidad son las personas que tenemos tendencia a la dependencia o excesiva necesidad de aprobación. ¿Vieron cuando nosotros queremos quedar bien con Dios y con el diablo? Y queremos que todo el mundo nos apruebe, queremos estar bien con todo. Tenemos el sí flojo y el no deteriorado. ¿Por qué? Porque le decimos que sí a todo el mundo, queremos cumplir con todo y a veces no podemos. Pero esa necesidad de aprobación nos lleva justamente, y esto es un factor predisponente para padecer más de ansiedad y de estrés. En segundo lugar, tenemos el pensamiento rígido. Yo debería hacer las cosas de esta manera. Yo debería comportarme de esta manera. Yo debería caerle bien a tal persona. El debería, el tener peso emocional sobre nosotros que nos condiciona también, como decimos, a caer bien con todo el mundo, a que todo el mundo nos aprecie. Bueno, estas autoexigencias, digamos, que tenemos, ¿no?, dentro de nosotros, nos predisponen también a padecer más de ansiedad. En tercer lugar, el perfeccionismo, que todo me salga bien, que la casa esté limpia, que nunca se ensucie, que el auto esté limpio, que nunca se ensucie. Yo tenía un amigo que cuando llovía salía a la calle y se ponía a lavar el auto. Decíamos, estás loco. Pero él quería tener el auto siempre limpio, entonces no terminaba de llover que ya lo estaba lavando, ¿no? Entonces, a veces tenemos tendencia a ser perfeccionistas en todo lo que hacemos, ¿no? Y eso nos hace sufrir, porque nos eleva mucho el nivel de ansiedad, ¿no? Y esto, por supuesto, son tendencias de nuestra personalidad que tenemos que revisar. En cuarto lugar, la imaginación o el pensamiento catastrófico. No, si yo subo en el avión, seguro que se va a caer. No, si hay, me acuerdo en la época del COVID, si salgo a la calle, seguro que me voy a enfermar. Había gente que me decía, no, yo no quiero ni salir a la calle porque seguro que me voy a enfermar. Pero yo le digo, mirá, el virus no está buscándote en la calle para meterse dentro tuyo. Tenés que estar con un grupo de personas, hablando de boca a boca, muy cerca. Sin embargo, no, yo no salgo, no voy a ningún lado porque tengo miedo. Y seguro que si me enfermo, me voy a morir. Ese fue el gran tema con lo que tuvimos justamente que ayudar a las personas en la época, por ejemplo, del COVID. Porque muchas personas sentían que si se enfermaban se iban a morir. Esto es el pensamiento catastrófico. Seguro, no, yo no voy a estudiar porque seguro que me va a ir mal. No voy a ir a esa fiesta porque seguro que en la fiesta nadie me va a hablar. Porque a mí nadie me quiere. Siempre me va mal en todos lados. Pensamiento negativo, pensamiento catastrófico. En quinto lugar, el sentirnos superhéroes. Es otro de los factores de riesgo. A veces pensamos que lo podemos todo y que podemos hacer todo, nunca descansar. Mi esposa me está mirando, no me mires así, porque ella dice que yo soy así, que hago todo, que nunca descanso. Pero a veces sí, es verdad, a veces necesitamos descansar, ¿no? Y creemos que podemos más y nos autoexigimos y sentimos que podemos todo. Y lo hacemos a veces sin mirarnos a nosotros mismos de cuál es nuestra necesidad, por ejemplo, de descanso. Y estamos siempre dispuestos a todo
aunque estemos agotados. Nos sentimos superhombres o supermujeres. Y por último, la tendencia a ser culpógenos. No, yo sé que yo tengo la culpa, la chica esta me dijo que no, porque seguramente que yo le hablé mal, no la miré a los ojos como debía, no le llevé las flores que le tendría que haber llevado, por eso no me dijo que no quiere salir conmigo. O no, pero yo soy feo, no soy lindo, yo nací feo, entonces nadie me va a querer. O estamos permanentemente revisando nuestro accionar. ¿Será que hice bien o que hice mal? ¿Lo habré saludado bien a Roberto cuando lo vi? Mirá, ¿qué habrá pensado Roberto de mí? ¿No? Y tenemos un error, ¿y para qué? Nos queremos justamente maltratar a nosotros mismos por el hecho de que nos hemos equivocado. No nos perdonamos tener ningún error. Estos son algunos rasgos de personalidad. Son algunos rasgos que si nosotros los estamos teniendo, tenemos que tener en cuenta que nos pueden aumentar el nivel de ansiedad y nos pueden llevar también a situaciones mucho más estresantes. Un capítulo extra para el síndrome de burnout. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay un factor de riesgo también dentro de lo que llamamos el estrés laboral. Ustedes saben que el síndrome de burnout, ahora vamos a ver la definición, fue descrito por esta mujer en el año 1977 y nos habla de un síndrome de desgaste emocional relacionado con el ámbito laboral. Yo no sé si a todos ustedes les gusta trabajar en lo que trabajan o se sienten cómodos en su trabajo, pero el síndrome de burnout está relacionado con el estrés que nos produce el trabajo. Y un estrés de tipo, no simplemente un poquito de sobrecarga porque el trabajo es exigente, sino ya cuando el trabajo se transforma en algo negativo para nosotros, ¿no? Y está relacionado sobre todo con trabajos en relación con servicios a personas. Enumeramos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, todo lo que tiene que ver con la salud, los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, todas las personas que tienen que trabajar en la docencia, por ejemplo, que trabajan con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con personas, en las personas que trabajan en la seguridad, por ejemplo, ¿no? Los policías, las personas que están en el ejército, que trabajan permanentemente en la seguridad y tienen que estar controlando personas, todo lo que tiene que ver con servicios humanos. Estas son las profesiones que tienen mayor riesgo de estrés y de ansiedad, justamente por el hecho de trabajar con personas. Ahora, si usted o yo trabajamos en algún trabajo de este tipo y nos sentimos frustrados, desanimados, sentimos que nuestro trabajo no tiene sentido, que el esfuerzo que hacemos no es valorado, que no es retribuido de una manera adecuada, que ya no tenemos más ganas de ir a trabajar, que el domingo cuando estamos pensando que tenemos que ir a trabajar, el lunes decimos, uy, otra vez tengo que ir a trabajar acá, probablemente esté padeciendo un síndrome de burnout. O sea, un síndrome de desgaste emocional. ¿Y por qué lo traigo? Porque justamente también es uno de los elementos que influye mucho en el estrés y en la ansiedad de las personas. Los ambientes laborales que no son saludables. Bueno, en la definición de este síndrome de burnout se habla de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. ¿Por qué ocurre esto en las personas que trabajan en estos servicios? Justamente ¿por qué? Porque las condiciones son exigentes, son estresantes, son muy, muy estresantes, superan nuestra capacidad de adaptación a ese trabajo. Hay trabajo, yo creo que hay un trabajo, por ejemplo, que en mi experiencia, por excelencia, todas las personas que se enfermaban, que eran, por ejemplo, las personas que trabajaban con niños en situación de riesgo. Asistentes sociales, psicólogos, médicos, que les tocaba trabajar, por ejemplo, con niños huérfanos o con niños separados de sus padres o en hogares de niños que estaban esperando adopción. Bueno, por ejemplo, ¿no? Eso es un lugar, pero
tremendo por la adaptación que la persona tiene que hacer para poder tolerar el nivel de sufrimiento de esos niños, por ejemplo. Las personas que trabajan con enfermos terminales, cuando están ya... Ahora, si yo trabajo en alguno de esos trabajos, pero tengo el descanso adecuado, tengo la paga adecuada, tengo la capacitación adecuada, probablemente no voy a sufrir el síndrome de burnout. Pero si trabajo en esos trabajos y tengo una paga inadecuada, tengo descansos inadecuados, insuficientes, el ambiente laboral es un ambiente violento, agresivo, de maltrato, probablemente sí sufra el síndrome de burnout y diga, ¿para qué estudié esto? ¿Para qué estoy trabajando acá? Me siento frustrado. Ustedes saben que este síndrome se le llama también el síndrome del cerebro quemado. El síndrome del cerebro quemado. Y tiene que ver justamente con el estrés de tipo laboral. Miren ustedes los síntomas. Síntomas emocionales como angustia, indefensión, desesperanza, irritación, apatía, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia, acusaciones a las personas a quienes ellos ayudan y finalmente la supresión de sentimientos. Muchos síntomas muy parecidos a los que yo mencioné antes, con algunos agregados que tienen que ver con la frustración por la vocación que está de alguna manera llevándose adelante, pero que no tiene la retribución adecuada. Y no estoy hablando solamente de retribución económica, sino la retribución emocional, porque muchas veces para nosotros es más importante la retribución emocional que la económica, ¿no? Este síndrome también trae síntomas cognitivos, por eso una persona sometida al síndrome de burnout también va a tener fallos en su trabajo. E imagínense que un médico que está trabajando en una zona inhóspita, rural, y se siente así, puede cometer errores. Y obviamente pueden ser graves. Entonces, en algunos casos, un empleado que está cuidando una máquina que si no cuida lo necesario, la máquina va a explotar. Puede cometer un error muy grave si está trabajando en estas condiciones, por ejemplo. Una persona que está conduciendo una maquinaria que es de riesgo, que está trabajando en estas condiciones, puede ser también mucho más problemático para quienes están alrededor. Pérdida de significado, pérdida de valores, desaparición de expectativas, modificación del autoconcepto, ya uno no se siente bien consigo mismo, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, distracción, cinismo y criticismo generalizado. O sea, nos volvemos críticos aún con las personas a quien tenemos que ayudar. Estos son algunos de los síntomas cognitivos muy parecidos a lo del estrés, como yo decía, con algunos agregados. También hay síntomas conductuales y fíjense que estos síntomas son todavía más importantes, como evitar la responsabilidad. Las personas no quieren ir a trabajar, no quieren asumir responsabilidades porque están agotados, empiezan a faltar al trabajo, empiezan a tener conductas inadaptativas, desorganización, se implican excesivamente emocionalmente en las situaciones en las que tienen que ayudar, evitan tomar decisiones y aumentan el uso de sustancias estimulantes, ¿no es cierto? Cafeína, alcohol, tabaco y distintas drogas que se usan hoy en día que ayudan a sobrellevar de alguna manera, aunque con un costo alto para la persona, estas situaciones que están viviendo. Estos son entonces algunos de los síntomas. ¿Sí? A nivel social, la persona se aísla, empieza a tener mayor nivel de conflicto interpersonal, empieza a discutir, a pelearse con sus seres queridos, empieza a aislarse, no tiene ganas de participar de sus grupos sociales, donde siempre participaba. Se empieza a aliar con personas que también se sienten frustradas por el trabajo y evitan el capacitarse y el formarse más en su área profesional. Estos son algunos de los síntomas del burnout, que como decimos también, podríamos decir así que es un tipo de estrés que viene desde el ámbito laboral. Ahora bien, dejemos de hablar ya del problema y empecemos a hablar un poquito de la solución, porque me imagino que ustedes vinieron a escuchar algo de la solución, no solamente del problema. Simplemente yo los quería ubicar. A veces cuando hablamos de los síntomas, las personas me dicen, pero yo tengo un montón de esto. ¿No? Y dice, tengo un montón de estos síntomas. Bueno, tal vez no nos hemos dado cuenta. Vieron que a veces uno tiene síntomas y dice, bueno, pero yo soy así, yo duermo poco,
estoy siempre cansado, soy así. Y tal vez no es que soy así, tal vez estoy sufriendo algún trastorno de este tipo, ¿no? No es mi personalidad. Es muy frecuente que las personas muchas veces dicen, bueno, yo soy así, soy negativo, soy esto, soy ansioso. Bueno, tal vez hay algo que está perjudicando mucho su bienestar psíquico. ¿Cómo se puede prevenir el impacto de la ansiedad y el estrés cotidiano excesivo? Algunos consejitos. Esto no pretende ser una clase magistral, sino simplemente darles algunos consejos para que ustedes puedan sobrellevar mejor cualquier situación de este tipo. En primer lugar, algo que es crucial para todos los argentinos, que nos gusta el asado, que nos gustan las empanadas. ¿Qué les gusta comer acá? Todo eso, ¿no? Todo. Bueno, alimentación sana, muy importante. Ustedes saben que en la pirámide de la alimentación siempre es preferible mayor cantidad de verduras, menor cantidad de carnes y mucho menor cantidad de grasas y carbohidratos. Esto obviamente es muy importante para tener una buena salud. Y por supuesto, ejercicio regular. Hoy en día usted va al médico y ¿qué le dice el médico? Vaya a caminar. No importa si no hace un deporte. Si le gusta un deporte, mejor. Pero si no, vaya a caminar, vaya a natación, vaya al gimnasio. ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano está hecho para moverse. Y nosotros, los seres humanos, vivimos vidas cada vez más sedentarias. Ustedes saben, yo a veces saco la cuenta cuánto camino por día. Y usted sale de su casa, se sube al auto, va hasta el trabajo, da vuelta en el trabajo, se sube al auto, vuelve a su casa y eso es todo lo que caminó en el día. No llegamos a veces a caminar 1 kilómetro por día. Ahora, nuestro cuerpo no está hecho para estar quieto, está hecho para estar activo. Entonces, por eso es que hoy en día, como los médicos vemos que cada vez la vida es más sedentaria, porque todo nos es más fácil, todo nos es más fácil, hoy en día ya ni siquiera queremos un sándwich y ya no vamos a la sandwichería a comprarlo. ¿Qué hacemos? Lo pedimos que nos traigan a casa, ¿no? Entonces ni siquiera caminamos, directamente que lo traigan. Y así con todas las cosas, lo cual, si bien es un avance, no nos tiene que impedir vivir una vida sana y hacer un ejercicio regular. Primer consejo, excelente. Todos los que caminan, yo sé acá de algunos que caminan, así que felicitaciones. Salen a caminar, van a nadar, van a andar en bicicleta, van al gimnasio. Fabuloso, excelente para prevenir la ansiedad y el alcohol. El otro gran capítulo es eliminar los tóxicos de nuestra vida. Y cuando hablamos de los tóxicos, hablamos obviamente alcohol, drogas, tabaco y sustancias excitantes en exceso, café, mate, bebidas cola, chocolates, etcétera, etcétera. Los amantes del chocolate tienen chocolate permitido, pero una barrita por día, no más de eso. Ustedes saben que el chocolate tiene sustancias que son estimulantes. Hay personas que comen chocolate de noche y no pueden dormir. Lo mismo que hay algunos que toman un café a la noche y ya no pueden conciliar el sueño, porque contienen sustancias estimulantes, ¿no? Entonces, si bien hay que tomar, no hay que abusar, ¿no? Pero si yo me doy cuenta, por ejemplo, que para mí tomar un café a la noche me va a impedir dormir, obviamente lo ideal es no tomarlo. Y lo mismo pasa con un montón de sustancias que están en nuestra alimentación prácticamente en forma cotidiana. Un capítulo especial para las bebidas energizantes. Los jóvenes de hoy en día toman bebidas energizantes como si tomaran agua. Y las bebidas energizantes son muy nocivas porque tienen altas cantidades de cafeína. Entonces no es aconsejable. Son de venta libre, pero eso no quiere decir que sean saludables. Así que para los jóvenes que toman bebidas energizantes, algunos toman para quedarse a estudiar a la noche. Bueno, todo eso es un sacrificio que sinceramente no vale la pena por el riesgo al que nos lleva. En tercer lugar, descanso adecuado. El ser humano en los últimos 50 años está durmiendo de promedio 2 horas menos. O sea, todos nosotros dormimos 2 horas menos que hace 50 años atrás dormían las personas que vivieron en aquella época. ¿Y eso qué quiere decir? Que le estamos robando horas al sueño.
Le estamos robando horas al sueño. Es muy importante dormir entre 7, 8, 9 horas. No hay diríamos, ustedes saben que el mecanismo del sueño es un mecanismo hormonal, es involuntario. Yo me puedo ir a la cama, pero a la hora que me duerma lo va a decidir mi cerebro, no yo, de forma voluntaria. Pero lo ideal es tratar de dormir entre 7 y 9 horas de promedio, y si es posible todos los días, mucho mejor. Y algo que allá en el norte donde yo vivo se practica mucho y que yo lo aconsejo es dormir la siesta. ¿Eh? Media hora, 1 hora de siesta, impecable, nos hace mucho bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el descanso. Se lo hemos robado a los santiagueños, es verdad, se lo hemos robado a los santiagueños. Ellos nos prestaron la siesta, así que nosotros ahora estamos sacando los beneficios de la siesta. Ahora bien, ustedes saben que hay cosas que ocurren en nuestro cerebro mientras dormimos. Aparte de que soñamos, nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta los pies, se repara mientras dormimos. Por eso es tan importante dormir bien, porque en ese momento nuestro cuerpo se repara. Ustedes saben que las personas que duermen, que tienen mala calidad del sueño, por ejemplo, tienen mayor riesgo de obesidad, tienen mayor riesgo cardiovascular, o sea, tienen más posibilidades de enfermarse de enfermedades cardiovasculares, tienen mayor riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad para la cual tengan predisposición por herencia familiar, ¿no? Porque justamente mientras nosotros dormimos, allí nuestro cuerpo se repara. Se hace todos los procesos para que al otro día podamos funcionar adecuadamente. Entre otras cosas, nuestros procesos cognitivos funcionan mejor si la calidad del sueño es saludable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nos acordamos mejor de las cosas, nos podemos concentrar mejor en nuestro desempeño laboral durante el día, tenemos mejor humor, tenemos mejor estado de ánimo si dormimos bien. Por eso, dormir bien es algo muy importante para no sufrir del impacto del estrés y de la ansiedad. Y lo otro, esa palabrita cortita que está al lado, también es muy importante, que es el esparcimiento. ¿Ah? ¿Qué hace usted en sus tiempos libres? ¿Qué hacemos en nuestros tiempos libres? ¿Tenemos tiempos libres? Tenemos que tener tiempos libres. ¿Para qué? Para el esparcimiento. Para practicar un deporte, para salir a caminar, para jugar al ajedrez, para ver una película, para hacer lo que nos gusta, para estar con amigos, ¿no? Para ir a comer un asado. Ustedes me dijeron que los asados acá son muy buenos en esta zona, ¿no? Del país. ¿No? Ir a comer un asadito con un amigo, ir a tomar un café con un amigo, charlar de bueyes perdidos. No hace falta que mejoremos la situación del país cuando salimos con un amigo. Y por más que quisiéramos no lo vamos a poder hacer, así que lo mejor es salir, divertirnos, charlar de bueyes perdidos, pero tener tiempo de esparcimiento. El esparcimiento es parte del descanso. Es parte del descanso. Es cuando nuestra mente se desconecta. Entonces, podemos hacer eso y eso nos va a ayudar muchísimo a prevenir el impacto del estrés y de la ansiedad. Otra cosa que nos hace mucho bien, y lo destaco en particular, ustedes saben que las personas que emigran a otros países se dan cuenta de que los argentinos tenemos algo que no es tan común en otros países del mundo. Y es justamente la capacidad de hacer amigos. Ahora, absolutamente todo ser humano necesita de su grupo de amigos, necesita de su red de contención. Entonces, parte de la salud mental, de nuestra salud mental, para mitigar el impacto del estrés y de la ansiedad, es tener amigos, compartir con otros, algo tremendamente importante que nos hace muchísimo, muchísimo bien. Y una última cosa, y acá me quiero detener un segundo, es tratar de resolver los conflictos que indudablemente nos pueden llevar a estados de ansiedad y de estrés. Y me refiero a los conflictos intrapsíquicos, relacionales y espirituales. ¿Qué son los conflictos intrapsíquicos? Bueno, es lo que está en nuestra mente que nos genera ansiedad.
No, vos sabés, Ernesto, que no me hablo con mi viejo. Hace mucho que no me hablo, estoy enojado con mi papá. Y eso genera conflicto. Y eso genera estrés, genera malestar. No, vos sabés que con mi esposa no me hablo hace una semana. Estamos peleados. ¿No? Y estamos una semana sin hablarnos, 2 semanas sin hablarnos. Cuando vemos nos mordemos, nos lastimamos. ¿No? Eso genera estrés y ansiedad. Y yo les diría que de todos los factores que hemos hablado anteriormente, los conflictos interpersonales, los conflictos que yo tengo conmigo mismo y con el otro, son tal vez de los factores más importantes para desarrollar estados de ansiedad y de estrés. Son tremendamente importantes. Por eso tenemos que prestarle atención a esto. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en nuestro interior. El hombre, mi concepción es que el hombre es un ser físico, es un ser emocional y es un ser espiritual. También necesitamos mirarnos a nosotros mismos y bueno, ¿cómo nos sentimos con nosotros mismos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Hay muchos autores que han escrito y siguen escribiendo acerca del sentido de la vida. Tal vez el ser humano hoy en día cada vez se pregunta menos eso, ¿no? Porque nos concentramos más en el hoy, en lo que vamos a consumir. Pero ¿cuál es el sentido de la vida del ser humano? Me acuerdo cuando estudiaba yo en la facultad, había una corriente que era el existencialismo. Mi esposa sabe mucho más de esto que yo. Pero grandes filósofos durante la historia de la humanidad siempre cuestionaron cuál es el sentido de la vida del ser humano, ¿para qué estamos aquí? Entonces, son preguntas que necesitamos responderlas. ¿Para qué? Para poder vivir en paz. Son relaciones que necesitamos sanar. Por ejemplo, muchas veces encuentro personas que sufren de estrés y de ansiedad porque tienen mala relación con sus padres, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos hemos sido adolescentes y nos hemos enojado con nuestros padres. ¿Quién no se enojó con el papá? ¿Quién no ha dicho, estos viejos no me entienden? ¿No? Ahora mis hijos me lo dicen de mí, ¿no? Yo ya sé. Es normal, pero llega un momento en la vida donde nosotros de alguna manera nos reconciliamos con ese padre. Llega un momento en la vida donde decimos, pero mi viejo en lo que tenía razón, yo no sé para qué me enojaba cuando tenía 15 años, ahora que tengo 25 me doy cuenta que él tenía razón cuando me decía lo que me decía, ¿no? Pero a veces eso no ocurre nunca. A veces eso no ocurre nunca y las personas siguen con sus heridas internas, con su resentimiento, con su rencor, con su papá, con su mamá, por lo que dio, por lo que no dio. Necesitamos cerrar esto. En algún momento de la vida necesitamos darle un cierre. ¿Por qué? Porque en ese momento nos vamos a sentir en paz. Algunos escritores nos mencionan de la importancia que tiene esto para generar en el ser humano ansiedad y estrés. Tener malas relaciones en la familia, sentirnos culpables, sentirnos con rencor, con resentimiento, con odio hacia quien nos dio la vida, en este caso nuestros padres, o hacia otras personas que nos hicieron daño. Necesitamos aprender a perdonar, como se usa el término ahora, ¿no? Aprender a soltar, ¿no? Porque el perdón significa soltar justamente, dejar de cobrar la deuda a quien nos debe. Estos procesos son vitales, ¿para qué? Para poder sentirnos en paz con nosotros mismos, para no cargar con ese estrés de ¿para qué vivo? Yo no fui querido, no fui amado, me hicieron daño. Y cuántas cosas con las que el ser humano lucha a lo largo de su vida para obtener una respuesta, y cuando la obtiene, cuando puede liberarse de ese sentimiento, empieza a sentirse en paz consigo mismo y por supuesto su vida tiene un cambio muy, muy, muy importante. Estos son algunos consejos para que podamos enfrentar y podamos resolver el tema del estrés y de la ansiedad. Por supuesto que hay muchos más, pero mi intención en esta noche, por eso no los quiero aburrir, no quiero hacerlo muy largo a esto, y si ustedes tienen preguntas después estoy dispuesto a responder en lo que pueda. Son algunos puntos para reflexionar un poquito en esto, ver cómo podemos conducirnos mejor y cómo podemos librarnos de alguna manera del estrés y de la ansiedad. Así que muchísimas gracias por su atención.
Micrófono, ahora sí. Tenemos un micrófono para los que quieran hacer preguntas, así que se los alcanzo. Ha estado todo muy claro, ¿eh? Claramente confuso. Sí. Buenas noches, muchas gracias por todo lo que está haciendo por este hermoso grupo. La pregunta es, desde el punto de vista bíblico, ¿cómo podemos nosotros llevar a la persona a que pueda tomar conciencia? Porque nos pasa que nosotros que somos cristianos podemos entenderlo, pero un incrédulo no puede entender del perdón. Y si lo podemos tratar desde el punto psicológico más que cristiano, ¿cómo lo podríamos llevar a que pueda perdonar? Porque cuando le mencionamos que debe perdonar porque Dios es amor, porque nos perdonó en el cruz Cristo, no quiero saber nada. Entonces, si usted nos puede, o al menos evacuar esa duda de cómo podemos hacerlo desde el punto de vista psicológico, más allá de la espiritual. Bueno, el enfoque es similar, ¿no? Y bueno, lo primero que tendría para decirte es que el perdón es un principio, yo creo justamente sobrenatural. No es natural, no nos sale perdonar. No sé si a ustedes les sale perdonar, pero a mí no me sale naturalmente perdonar, ¿no? Lo que sí me sale naturalmente es tener rencor, tener resentimiento, enojarme, que el otro pague lo que hizo, ¿no? Cuando hablamos del perdón, siempre tenemos que diferenciar que el perdón es un proceso, no necesariamente es un acto, ¿no? Y es un proceso que depende exclusivamente de mí, no depende del otro. ¿Por qué? Muchas veces dice, bueno, si el otro viene y me pide perdón, lo perdono. Si el otro se porta bien y demuestra que cambió, lo perdono. Eso no es perdón. Eso es un trueque. Vos haces algo y yo hago algo. El perdón significa no cobrar la deuda o librar de la deuda al deudor. Obviamente en este caso estamos hablando de deudas más bien de tipo emocional o afectiva, podríamos decir así, ¿no? Por ejemplo, un padre que me abandonó, una madre que no me quiso, alguien que me lastimó, ¿no? Y obviamente que en ese sentido el perdón implica solamente no buscar venganza. Solamente implica no buscar venganza. Ahora bien, el perdonar es decir, bueno, esta persona me hizo daño, por ejemplo, un daño, como decimos, una deuda afectiva. No se la voy a cobrar. Significa, no le guardo rencor, no le tengo odio y no voy a vengarme de esa persona. Ahora, ese es el primer punto. Yo perdono. Puede ser que con esa persona yo me reconcilie o no. Por ejemplo, esa persona dice, bueno, pero yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo como yo soy. Si a vos te gusta bien. Bueno, entonces yo no tengo obligación de reconciliarme con alguien que no quiere reconciliarse. El problema es que muchas veces los seres humanos entendemos que si perdonamos es borrón y cuenta nueva y aquí no pasó nada. Y eso no es perdón. Eso no es el perdón. El perdón es simplemente yo no le voy a cobrar la deuda al otro. No quiere decir que me voy a reconciliar con el otro, porque eso depende de los dos. Puede ser que yo quiera reconciliarme con él, o puede ser que no quiera reconciliarme. O sea, por ejemplo, éramos amigos, bueno, yo prefiero que sigamos siendo conocidos, pero ya no amigos íntimos. ¿Por qué? Porque él me dañó, yo no me voy a vengar, lo perdono, pero no se logra la reconciliación. No puede ser que el otro no quiera reconciliarse conmigo, porque él quiere seguir viviendo como vive, con su propio principio, entonces yo no puedo obligar al otro a que se reconcilie conmigo. El perdón es individual, la reconciliación es de a dos. Entonces, cuando yo perdono, lo único que hago es, me libero a mí de cobrarle la deuda al otro. ¿Alguna vez a ustedes quiso cobrar la deuda a alguien que no quería pagar? ¿Cómo le fue? Uno se rompe la cabeza, ¿no? No puede dormir. Y el que debe, ahí anda tranquilo. ¿Ah? Y uno está preocupado, ¿cómo hago para cobrarle? Entonces va, lo busca, le dice, pagame, devolveme. Y el otro, sí, ya mañana te voy a pagar, pasado mañana te voy a pagar, el mes que viene ya te voy a dar un cheque. Y nunca nos paga. ¿Por qué? Porque no tiene interés en pagar. No tiene interés en resarcir la deuda. Entonces, si yo lo perdono, no le cobro más la deuda. Ahora, ¿volveremos a ser amigos?
Y ahí ya tenemos que ver, porque esa es la segunda parte, es la reconciliación. La reconciliación, cuando se lleva a cabo, permite que se reconstruya la confianza. Y que, por ejemplo, volvamos, bueno, mi amigo me debía, no me quiso pagar, listo. Un día nos encontramos y decimos, mira, ¿qué pensás de lo que pasó entre nosotros? Y este amigo me dice, sí, la verdad que yo estoy arrepentido, ¿no? Bueno, entonces probablemente se abre la puerta a la reconciliación. Y vamos de a poquito reconciliándonos hasta que probablemente con el tiempo sí logremos volver a tener la confianza que teníamos antes, ¿no? Hasta que me preste plata de nuevo. Y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? O probablemente yo me voy a poner de acuerdo con él, le voy a decir, mira, volveremos a ser amigos, pero yo no te voy a volver a prestar plata. Si a vos te gusta así, bien, y si no. Ahora, ¿qué es lo que la gente dice? Ah, entonces si no me prestás es porque no me perdonaste. Pero eso no es verdad, porque yo ya te perdoné, porque no te cobré la deuda anterior, ¿no? Pero tengo todo el derecho a no prestarte más el dinero. Entonces, a veces confundimos estas tres etapas. Confundimos. Entonces pensamos que, por ejemplo, yo sufrí un abuso de parte de mi padrastro o de mi madrastra. Y la tengo que perdonar es volver a ir a la casa de ella, volver a estar con ella o con él y comer asado juntos. No. El perdonar es simplemente no vengarme. No le voy a cobrar la deuda, no me voy a vengar. Entonces, eso ejerce un efecto liberador para conmigo. Porque en realidad el perdón me sana a mí y por supuesto lo libera al otro. Pero yo ni siquiera necesito decirle te perdono. No hace falta, porque es una conducta individual. Entonces yo sí sé que no me voy a vengar, que no le voy a desear el mal, que no le voy a guardar rencor porque ya lo perdoné. Entonces, ¿quién se beneficia con el perdón? Me beneficio yo, en primer lugar. Y esto a veces no se entiende correctamente, por eso muchas personas se rehúsan a perdonar, porque piensan que si perdona tiene que volver todo a cero, y no es así. Por nada. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, ¿en qué momento usted recomienda ir a un profesional? Bien. Porque yo creo que veía la curva, bueno, o cuando habla del síndrome de Sí. Brown, o no sé bien cómo era. Burnout, del burnout, del cerebro quemado. Sí. Creo que todos, yo soy docente y tenemos algo de todos esos síntomas. Sí. Y entonces, Bien, perfecto. ¿en qué momento? Sí, ¿en qué momento hay que acudir y buscar ayuda médica? Claro. Perfecto, porque, por ejemplo, uno puede tener algún síntoma algún día y a lo mejor pasar y no se instala, digamos, el síntoma, ¿no? En general nosotros recomendamos que cuando una persona pasa más de 30 días seguidos con algunos de estos síntomas, por ejemplo, no podemos dormir bien de noche, nos sentimos cansados, estamos desconcentrados, estamos un poco angustiados, no, es como que el descanso no nos termina de recuperar. Cuando pasamos más de 30 días con esos síntomas, ya es momento para consultar al médico. No a lo mejor un día, 2 días, 3 días, pero si pasa más de un mes con alguno de estos síntomas, por lo menos, yo mencioné fácilmente unos 20 síntomas. Si uno tiene, por ejemplo, 5 o 6 síntomas de esto durante un mes, ya es motivo para consultar al médico. ¿Por qué? Porque ya hay una tendencia de un cuadro clínico que se está instalando en nosotros. Bien. Gracias Nada. por ahorrarnos una consulta. Así, así. Los certificados los despide usted también, ¿no? Pensaba yo, ¿de qué manera estos consejos que estamos recibiendo quizá a veces nos ayudan a trabajar con cuestiones más profundas, con patrones de comportamiento ya instalados, como por ejemplo esto de ser perfeccionista o bueno, complacientes y demás? ¿En qué momento o de qué forma trabajar con eso? Trabajar con ello. Bueno, importante la pregunta. A veces, si esos rasgos son muy marcados,
porque pueden ser, todos nosotros tenemos, ustedes habrán visto cuando yo hablé de eso, ustedes habrán dicho, yo con algo me identifico, con algo de eso. El problema es que a veces son pequeños rasgos que no llegan a producirnos un malestar. Porque a lo mejor yo me siento un poco culpable por algo, pero enseguida me doy cuenta y ya lo corrijo y ya está, se pasó. El problema es cuando esos rasgos nos producen un malestar significativo. Por ejemplo, si yo soy perfeccionista, voy a dar un ejemplo de la cotidianeidad, qué sé yo, reviso antes de irme a dormir las puertas 10 veces para ver si están bien cerradas. O me voy a duchar y me lavo 5 veces el cabello, porque creo que con una no está limpio. O qué sé yo, o tengo conducta de ese tipo, o me siento tan culpable que al otro día de tanta angustia que me dijeron no me puedo levantar de la cama. Entonces, cuando ya notamos que es un malestar bien significativo, que ya nos altera nuestra calidad de vida, ahí es una señal para buscar ayuda, para hacer una consulta. Y en este caso podemos hacer una consulta con un psiquiatra o eventualmente, si es un rasgo de nuestra personalidad, como lo que yo mencioné, con un psicólogo que nos vaya orientando y nos vaya ayudando cómo poder cambiar esos rasgos de personalidad, que hoy en día, bueno, hay terapias que son muy saludables, son cortitas y uno aprende formas, digamos, de enfrentar y cambiar algunos de esos rasgos de personalidad, ¿no? Pero sobre todo, un poco como la pregunta anterior, cuando ya notamos que eso nos empieza a molestar en nuestra vida. Y tenemos, como yo decía, no pensemos, bueno, yo soy así, nací así, voy a morir así. No necesariamente tenemos que pensar eso, ¿no? Sino más bien, bueno, si es algo que me está molestando, con lo cual me cuesta vivir, me cuesta llevar adelante mi vida diaria, bueno, entonces ya me está perjudicando lo suficiente, tengo que buscar ayuda. Por nada. Sí. Cuando tenemos cosas que nos molestan, que pedimos ayuda, Sí. que nos aconsejan a tomar determinadas actitudes para mejorar eso, y tenemos la disposición para hacerlo, ¿cómo manejamos la situación externa de los demás que están acostumbrados a tomar decisiones sobre nosotros y cómo nosotros podemos lidiar con eso de decir, bueno, hasta acá llegué, a partir de ahora me voy a cuidar yo? ¿Cómo podemos lidiar con el otro que está acostumbrado, no sé si llamarlo al maltrato Claro. o a Podríamos- manejarnos de una Está determinada mal forma? acostumbrado. O digamos. mal acostumbrado o no, claro. Claro, está mal ¿Se entendió acostumbrado. la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que indudablemente que siempre, nosotros esto lo vemos muy frecuentemente, cuando un miembro de la familia cambia, por ejemplo, en un matrimonio, en una familia, cuando un miembro de la familia cambia, todo el sistema se ve obligado a cambiar. Obligado positivamente, ¿no? Estoy hablando. Por supuesto que a veces la familia, nosotros cuando hablamos de las familias, por ejemplo, de las relaciones interhumanas, nosotros vemos que hay familias que tienen lo que llamamos una retroalimentación positiva. Cambian y se adaptan a un nuevo ciclo, a una nueva manera, a una nueva forma, y todos son flexibles y se adaptan a ese cambio. Pero a veces hay familias que tienen retroalimentación negativa. O sea, uno de los miembros quiere cambiar, pero los otros se contraponen para que no cambie y se mantenga el status quo. O sea, en ese caso, yo creo que lo que hace falta es no solamente que la persona afectada vaya cambiando, sino también el resto de la familia o de las relaciones que probablemente se opongan a ese cambio necesitan también ayuda para favorecer el cambio y para ver lo positivo del cambio, ¿no? A veces no todo, obviamente que, por ejemplo, no sé, si mi esposa, ella no me sobreprotege, pero si me sobreprotegiera, ¿no? Me dice, mi amor, ¿qué querés comer hoy? ¿Qué ropa te vas a poner? Me prepara, y de repente un día no lo hace, y hace 10 años que lo venía haciendo, yo digo, ¿qué pasó? Y capaz que me enoje con ella. Ahora, lo ideal sería que yo le pregunte, bueno, ¿por qué cambiaste? ¿Qué pasó? Obviamente que lo ideal sería que ella no lo haga, ¿no? Directamente. Pero si ella cambiara, yo tendría que preguntarle, bueno, ¿por qué cambiaste? Y si ella me dice, mira, yo estoy agotada, estoy cansada, yo tendría que aceptarlo y decir, sí, mejor vos cuidate, yo me voy a hacer mis propias cosas, que es lo ideal siempre, ¿no? Yo sé que no siempre se da, pero es lo ideal, que cada uno se ocupe de sí mismo.
Cuando una familia es flexible, el cambio se acompaña. Cuando una familia es rígida, la familia o las relaciones interpersonales se oponen al cambio. Por eso yo digo que en este caso, cuando hay una oposición al cambio, cuando hay un deseo de mantener el status quo por X razones, en ese caso, no solamente la persona tiene que ser ayudada a tener su propio cambio y a la vez, digamos, de alguna manera, influir positivamente en el resto del sistema para que el sistema también acompañe. O sea, hay muchos enfoques, diríamos, de ayuda a la familia hoy en día que ayudan a que ese proceso ocurra de una manera más natural. No sé si soy claro o te dejé más confundida. Laboral. Bueno, en lo laboral es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque si mi jefe es el que dice, vos, Ernesto, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y yo veo que no va, bueno, en algún momento se va a quebrar la relación o voy a tener que buscarme otro trabajo yo. ¿No? Me voy a tener que ir. ¿Por qué? Porque siempre le digo a mis pacientes, miren, ustedes tienen que privilegiar su salud por sobre el trabajo. Obviamente, entiendo que estamos en la Argentina, ¿no? Que no es fácil, uno deja un trabajo, a veces no es fácil conseguir otro. Pero a veces hay momentos donde tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque a veces el quedarnos en un ambiente laboral realmente nos puede enfermar. Porque el ambiente laboral no está predispuesto al cambio. O sea, yo le puedo decir a mi jefe, a mí me gustaría que se trabaje de otra manera. Pero mi jefe me puede decir, mira, a mí me gusta que se trabaje así, si te gusta bien y si no. Y hay empresas que tienen formas de retroalimentar y hay otras que no, ¿no? Y de producir un cambio y otras que no. Muchas empresas tienen, por ejemplo, psicólogos laborales que les ayudan en ese tipo de cosas, psicólogos institucionales que se dedican a ver cómo es el funcionamiento de la empresa, cómo es el trabajo, justamente ¿para qué? Para aliviar y para que no sea un trabajo nocivo para la gente que trabaja en ese lugar. Pero no todas lo tienen y a veces no hay mucha posibilidad de cambio, ¿no? Por eso, sobre todo cuando no depende de uno. Bueno, qué cosa. En este momento no me acuerdo, hay muchísimo sobre esto, pero la verdad que me agarró en frío, no me acuerdo bien en ningún... todo esto yo obviamente lo estudio desde el punto de vista médico, pero estoy pensando en algo que sea de divulgación, digamos, para que todos lo puedan leer. Bueno, hay un libro muy interesante del doctor Manes, que creo que se llama algo así como Usar el cerebro, ¿puede ser? De Facundo Manes, que él habla justamente de muchas de estas cosas, ¿no? Con un lenguaje médico pero sencillo. Pero en todo caso busquen el autor, Facundo Manes, y él tiene algunas publicaciones que son interesantes para entender un poquito más cómo funciona esto. Ahora, buenas noches. Sí. Usted, cuando empezamos a hablar de todo esto, o usted empezó a hablar de todo esto, Chapi también, es un mal, digamos, algo que se acrecentó, se agravó en los últimos años. Digamos que es algo bastante ya natural, digamos, o común, pero que también se vuelca en su comunidad o en su ser tan común a todas nuestras actividades. Ahora, si alguien es docente, alguien tiene que enseñar, o alguien es, no sé, un mecánico o algo, la tecnología, la información, la complejidad de las cosas y lo que aparece nuevo cada día, a todos les lleva a esto de tener que estar permanentemente, ¿cómo decir? Si yo me quedo, perdí. Ahora, ¿cómo hace uno para encontrar el punto? Porque, digamos, yo sé que la mente mía, porque me conozco, ¿no? Porque
Si tiene algo, lo va a estar analizando desde que me acuerdo que soy yo, lo va a estar analizando toda la noche. Hasta que se quede dormido y se despierta analizando eso. Sí. Pero lo hago desde que tengo, no sé, desde que uso razón. Sí. Mientras que hay otros que duermen, se olvidan del tema y ahora, ¿cómo hace uno para saber qué es lo que le está causando el problema? Porque, como usted dijo, hay personas que son ansiosas ya de por sí. Sí. No sé cuánto les afecta o no les afecta. El otro que no es ansioso y que deja pasar todo, también le afecta. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde, cómo? Bueno, hay justamente nuestra mente, digamos, nuestro cerebro, tiene un principio que nosotros llamamos el principio del encendido, que es cuando entramos en un estado así como de ansiedad, no se apaga solo. Es como un motor, digamos, que se enciende y permanece, bien como lo que usted describía recién, por ejemplo. Usted se pone a pensar en un problema y se queda toda la noche pensando en eso y se despierta a la mañana pensando en eso. Es como que su cerebro quedó enganchado, diríamos, con ese tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos algunas técnicas para ayudar a frenar el pensamiento, por ejemplo, en determinados temas. Todos tenemos preocupaciones, todos vivimos en la Argentina, ¿no es cierto? O alguno de ustedes no vive acá. En la Argentina estamos siempre, los argentinos somos expertos en supervivencia, porque cada cierto tiempo tenemos crisis económica y pasamos y volvemos. Entonces, siempre tenemos motivo de preocupación, absolutamente. Con el auge de las comunicaciones, la influencia de todas las comunicaciones y la cantidad de información que hoy en día un cerebro recibe es, no sé, miles de veces mayor que hace 50 años atrás. O sea, el volumen de información que tenemos es muchísimo mayor, lo cual hace que justamente tengamos probablemente más posibilidad de quedarnos pensando en un problema. Ante eso, bueno, justamente se han ideado algunas técnicas para frenar el pensamiento y yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, así como uno se acostumbró a pensar y a no desenchufarse, uno puede adquirir ciertos hábitos para desconectar el pensamiento. Por ejemplo, cuando uno no quiere seguir pensando en un tema, ¿no? Entonces, esa desconexión, digamos, se produce a través de un aprendizaje. Hay una técnica muy sencilla donde le enseñamos a las personas cuando aparece un determinado tema que les capta la mente, que no se pueden sacar ese tema de la cabeza, empezar a bloquearlo sistemáticamente. Cuando uno bloquea sistemáticamente un pensamiento, con el tiempo, mi cerebro aprende a bloquearlo. O sea, y no solamente ese pensamiento, sino ese tipo de pensamiento. No sé si soy claro. No es solamente, por ejemplo, qué pasa con la situación económica, sino la tendencia que tiene mi cerebro a rumiar, por ejemplo, a pensar y a pensar y a pensar y a pensar siempre lo mismo. Entonces, esa rumiación yo la puedo frenar mediante una orden. Esa orden debe ser sistemática, permanente, cada vez que ese pensamiento aparezca. Con la repetición, mi cerebro aprende a hacerlo por él mismo. Entonces, cuando yo no quiero pensar en un determinado tema, por ejemplo, porque me da mucha ansiedad, no me deja dormir, me genera tensión, yo mismo le enseño a mi cerebro a no pensar en ese tema. Lo bloqueo y ese bloqueo lo desconecta. Es como que se apaga ese tema. Y eso nos permite... Sí, exactamente. Es una orden que yo le doy a mi cerebro, por ejemplo, cuando aparece un miedo. Nosotros lo implementamos mucho, por ejemplo, con las personas que tienen temores, supongamos que el miedo a volar, ¿no? Uno tiene que ir a subir al avión y está ya una semana antes muerto de pánico porque tiene que subir al avión. Entonces le enseñamos a no pensar en el avión, por ejemplo, no pensar en el vuelo, no pensar en la turbulencia, no pensar en nada. Y con una orden repetitiva, entonces la persona cada vez que viene el miedo al avión, repite la orden sistemáticamente y lo que vemos es que el cerebro, por sí solo, aprende a hacerlo después de un tiempo ya sin recibir la orden. Es como si yo le introdujera, es el mismo principio de cuando ustedes le introducen un programa a su computadora. Ustedes están usando la computadora y dicen, necesito el programa tal para hacer tal cosa.
ustedes colocan el programa y ese programa va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque la máquina aprendió a usarlo. Entonces queda instalado. De la misma manera, estos ejercicios que nosotros le enseñamos a las personas, queda esa forma, diríamos, de enfrentar el pensamiento ansiogénico, queda instalado y después se reproduce y la persona deja de sufrir ansiedad por ejemplo, pensar en esos temas recurrentes, ¿no? En esos temas de rumiación. Entonces, esto se puede lograr y obviamente a veces con un ejercicios sencillos que ayudan a apagar, podríamos decir así, el cerebro y que el cerebro no siga rumiando y pensando permanentemente y no nos deje dormir. Sí, ahí te pasa el micrófono. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos ejercicios? ¿Se puede decir? ¿O dónde se pueden ir a aprender? Porque dice la... Podríamos hacer un taller, por supuesto. A ver, Por Chapi, ¿qué te ejemplo, parece? ¿Por cuánto podemos arreglar? No. Vos tenés No. un miedo y ¿qué le decís? Fuera Claro. miedo. Claro, por sería ejemplo, así, le das una orden. cada persona usa, digamos, una palabra que le sea clave. Por ejemplo, alto, basta, o fuera, por ejemplo, fuera, como vos decís. Entonces, cada vez que la persona piensa, por ejemplo, en un X miedo, yo usé el miedo del avión, pero puede ser, hay miles de miedos, ¿no? Le voy a dar un ejercicio, le voy a contar un caso todavía para que ustedes se lo grafiquen mejor. Yo tenía una paciente que tenía miedo a las cucarachas. Una chica jovencita, iba a la facultad, volvía de la facultad, imagínense en Rosario, pleno verano, 35 grados a la noche, llegaba a la puerta de su casa, en el porche, había una luz encendida en el porche de su casa, ¿qué había abajo? Cucarachas, clima húmedo, lleno de cucarachas. ¿Saben lo que hacía para entrar a su casa? Entraba por la ventana. ¿Por qué? Porque le tenía pánico a las cucarachas. Entonces, ¿cuál fue la instrucción? En el caso de ella, una instrucción muy sencilla. Bueno, primero, cuando vos vas a salir, no pensás en las cucarachas. Te viene el miedo a la cucaracha porque voy a pasar, por ejemplo, por un lugar donde hay cucarachas, entonces ella se obligaba, cuando venía el miedo, a decirse a sí misma, basta, por ejemplo. Y inmediatamente llevaba su mente a pensar otro tema. Y eso lo hacía sistemáticamente cada vez que aparecía el miedo de las cucarachas. Lo hacía sistemáticamente. En segundo lugar, le dije, bueno, vas a empezar a mirar imágenes de cucarachas en la computadora. Entonces ella dijo, no, pero me da miedo. No, pero vos. Entonces ella empezó a mirar primero fotos de cucarachas. Primero las miraba 10 segundos. Después 15 segundos. Después 30 segundos. Después un minuto. Entonces yo dije, mira, cuando me vio después de un tiempo, le digo, ¿ya no te produce miedo mirar la imagen? No, ya me familiaricé con la imagen. Porque el cerebro se familiariza con el objeto al que teme. Y ya no le teme más. Bueno, ahora vas a empezar a ver videos de cucarachas. Entonces la cucaracha ya no estaba quieta, sino que caminaba. Entonces ya empezó 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. ¿Qué pasó? Después de exponerse un tiempo a esas imágenes, ya no tenía más miedo a las cucarachas viéndolas en la imagen, pero todavía les tenía pánico cuando las veía en vivo y en directo. Entonces le dije, te vas a ir a una tienda de esas donde venden cosas para hacerle broma a la gente y te vas a comprar una cucaracha de plástico, ¿no? Entonces ella fue, se compró la cucaracha de plástico y me dice, ¿qué hago con la cucaracha? La tenés que llevar en la cartera. Entonces se la puso en la cartera y la empezó a llevar a la cartera. ¿Qué pasó? El cerebro le fue perdiendo miedo a la cucaracha. Entonces, ella no pensaba en la cucaracha, pero se amigó y se desensibilizó del miedo a la cucaracha. Lo mismo pasa con el miedo a los aviones, lo mismo pasa con el miedo al miedo que ustedes quieran, ¿no? Cualquiera. Nuestro cerebro necesita desensibilizarse, ¿no? Entonces, con esa exposición frecuente, finalmente ella le perdió el miedo. Y siempre acompañado de no pensar en la cucaracha. Cuando llegaba a su casa ya ella no venía pensando a ver si me encuentro en la puerta de mi casa con la cucaracha. Directamente ese pensamiento lo eliminó de su cabeza y nunca más tuvo miedo a las cucarachas. Después ella le hacía broma a las compañeras con la cucaracha. Gracias. Por nada.
Hola, no por una cuestión personal, no porque pase en mi casa ni nada No, por no, el no. estilo. Un amigo. Está claro, está claro. Si de estímulos hablamos, nuestro querido celular al lado, ¿no? Supongo que debe ser también una decisión de ese tipo. Es decir, Sí. bloqueo la necesidad esa que se genera de la dependencia permanente de responder mensajes, a ver si hay algo, si lo que fuere, en el Exacto. ámbito que fuere. Es increíble ver en la escuela, los chicos tienen abstinencia. El último que descubrí me causó mucha extrañeza es, ¿qué estás haciendo con el celular? Le digo, si vos sabés que no podés. No, profe, jugando, o sea, apostando con el celular. O sea, y no pueden dejar. Exacto. Sí. Bueno, también debe ser una estrategia al Es estilo, la misma ¿verdad? estrategia, sí, digamos, porque hay una cosa que tenemos que tener en claro. Todo lo que se hace por las redes es adictivo. Facebook, Instagram, TikTok, todo eso es adictivo, obviamente, y te lleva a estas cosas, por ejemplo, ¿no? A mirar, a jugar, a mirar pornografía, etcétera, etcétera. O sea, todo lamentablemente todo lo que circula en las redes y todas estas redes sociales están hechas justamente para generar adicción, ¿no? Entonces, esas cosas las vamos a ver cada vez con más frecuencia y de hecho ya hoy en día en el mundo hay terapias para liberarse de la adicción de las redes sociales, ¿no? Así que exactamente igual. Bueno, muchísimas gracias. Ernesto, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, muchas gracias por la presencia y por la participación. Esperamos que esto haya sido positivo y sigamos trabajando en estas cosas. Una invitación. Tanto Adriana, que es licenciada en Psicología, y Ernesto, médico psiquiatra, han venido a nuestra ciudad invitados por la Iglesia no solamente para esta charla. Y lo que quiero hacerles es invitarles para lo que tenemos mañana. El único requisito para asistir a lo que tenemos mañana es ir con la pareja o con el esposo o con la esposa. O sea, es un retiro, es un encuentro de matrimonios y lo hemos abierto a parejas y a novios. Así que mañana a la tarde tenemos en el campamento, en nuestro predio allí en Solares del Tercero, esta actividad. Para los que quieran almorzar, empezamos 12:30. Y la primera charla, para el que no puede ir al almuerzo, los invitamos que vayan al almuerzo porque es lindo, va a ser lindo poder conversar y disfrutar y estar en una de las actividades que mencionó Ernesto. Nos vamos a desenchufar, vamos a estar en esparcimiento, hablando de huellas perdidas. Así que es muy importante esa primera parte. A las 14:30 tenemos la primera charla. Y después vamos a tener 2 charlas en total. Más o menos vamos a terminar 18:30. Así que los que quieran ir, con mucho gusto. Bienvenidos. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Que puedan dormir bien.